Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 23. Dice, pero luego volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Ahí no, ese es solo versículo. Encontramos el contexto de esta palabra fuerte que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a uno de sus apóstoles. Sí, Pedro, que era el más fiel a Dios, el que estaba más pegado, el que dijo que aún si era posible, daba la vida por nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, que posterior lo negó. Sí, pero eso nos da a entender de que, aún siendo ministro de Cristo, pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, que esté sirviendo como diácono, como seres humanos, hay debilidades e imperfecciones, ¿sí? Y por eso es que es importante que nosotros, como pueblo de Dios, nuestra mirada debe estar puesta primeramente en Jesucristo, el pastor de pastores, que es el hombre que fue tentado en todo, pero no pecó, el único que cumplió la ley a cabalidad, ¿sí? Pero entonces, sí, hay muchos que hoy en día se sujetan a los pastores. Te está hablando un pastor, porque yo soy un pastor por la misericordia de Dios. Se sujetan a los pastores de una forma muy, así como que fieles. Está bien, pero si un pastor presenta buena conducta. Vamos a leer Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Eso dice la Sagrada Escritura y hay que cumplirlo. Y sujetaos a ellos. Obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Porque ellos velan por vuestras almas, es verdad. Nosotros velamos por las almas. Como quienes han de dar cuenta, tenemos que darle cuenta a Dios, ¿sí? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso es claro. Pero hay que tener claro. Tiene que ser tu sujeción, tu obediencia, ¿sí? A los pastores que te dan buena conducta. Pastores que tú sientes que está el Espíritu Santo en su corazón. Pastores que son testimonios. Pastores que tú ves la santidad, el testimonio. Porque dice el versículo Hebreos 13:7, que esto no lo mencionan, solamente quiere leerlo literalmente el 17. Y sobre todo este versículo 17, desafortunadamente lo que más lo utilizan son los apóstatas, pastores que están más interesados en el dinero de las ovejas, más no en la salvación. Entonces dicen, obedecéis y sujetaos, porque en Hebreos 13:17 dice que nosotros tenemos que dar cuenta de las almas. Pobrecitos, es verdad. Esos pastores apóstatas tienen que dar cuenta por las almas, ¿sí? Pero sabemos que el trasfondo están haciendo mal. Entonces, por eso es importante el versículo 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Volvemos aquí al libro de Mateo 16:23. Encontramos Pedro, un apóstol. Yo diría, ¿cómo así Pedro? Tanto así que sabemos que la Iglesia Católica coloca a Pedro que es la piedra, y dicen, no, que es la piedra, que por ahí está fundamentada la Iglesia, porque hay una mala interpretación, porque la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es la piedra. Creo que eso está en el libro de Timoteo. Aquí la hermana Catherine me ayuda, dice que es la piedra. Amén. Esto es segunda de Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. Primera de Pedro, importante, pero demoremos un poquito, importante. ¿Sí? 2:6. Amén. Gracias, mi hermanita. 12. Dice, Primera de Pedro 2:6. Hay otro versículo que es más claro. Por lo cual también contiene la escritura. Aquí pongo acción la piedra principal piedra del ángulo, es piedra preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Sí, lo que creemos en él. Amén. Bueno. Entonces sigamos mientras los hermanos que me colaboran. Entonces, a Pedro lo colocan como la piedra. Sí, y la piedra es Jesucristo. El único hombre perfecto. Fue tentado en todo y no pecó. De resto, todo. O sea, mejor me la hora que como pastor y decir, Dios mío, ayúdame a estar en esta debilidad. Que hace a diario, Dios mío, perdóname por este mal pensamiento, este mal sentimiento, o esta coma tilde que se me salió. Como que vivir viendo a Cristo que nos santifica, llegar a un nivel de vivir en una santidad plena, que conforme Dios nos ayuda a que lleguemos a esa plena santidad de nuestro Jesucristo. Pero aquí encontramos, como dice el Evangelio según San Mateo,
capítulo 16, el contexto, porque Jesús le dijo esto a Pedro, porque Jesús dice en el versículo 21, el capítulo 16 de San Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Estaba diciéndole esto Jesús a sus apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que Pedro trata de convencerlo. Pedro dice, tomando la parte, Pedro tomó parte del Señor Jesucristo, comenzó a reconvenirle a Jesús, Pedro, diciéndole, claro, cualquiera diría, bueno, son buenos términos de Pedro. Señor, ten compasión de ti. En ningún momento esto te acontezca, le decía Pedro a Jesús. Por eso que Jesús se vuelve y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque no era Pedro, era el mismo Satanás que en un momento circunstancial, no era que tuviera permanentemente Pedro ahí en su cuerpo a Satanás, sino que en esa fracción de segundo el diablo tomó la mente y Pedro ese pensamiento, entonces lo expresó. ¿Sí? Y por eso Jesús, que lo discierne todo, porque es el mismo Dios, le dijo de una vez, no le digo, porque si no, no hubiera sido Satanás, hubiera sido un pensamiento de Pedro, le hubiera dicho, quítate de mí, delante de mí, Pedro. Pero como era Satanás que colocó ese pensamiento en Pedro, entonces le dijo Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Sí? Me eres tropiezo, le dijo Jesús, porque no pone la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Hoy en día acontece eso. ¿Sí? Muchas veces los hermanos en Cristo, los ministros de Cristo, pastores, apóstoles y demás ministerios, y todos que servimos al Señor, hay pruebas, hay tribulaciones que nos pasan. ¿Sí? En las pruebas a Dios las permite por algún trato con nuestra vida o alguna situación que Dios la permite. Y entonces de pronto vienen a querer decirle, ya sea el cónyuge, los hijos, los familiares o algún amigo, una amiga, no vayas a hacer eso, no te metas por allá, no hagas aquello, lo otro. Y eso no es así. Un ejemplo, de pronto el Señor le dice a un ministro de Cristo, ve para el tal territorio, que allá hay unas almas que quiero que les prediques. Y entonces el ministro de Cristo le dice pronto a su cónyuge, a sus hijos, a los ancianos de la iglesia, el Señor me envía para tal territorio, de pronto ese territorio, un pastor que llega lo mata. No vayas para allá, comienzan a reconvenirle. ¿Sí? Y cualquiera diría, ay, son buenas las intenciones, pero ahí está lo malo. Porque están dando a entender, ser desobediente al Señor, no vayas para allá, no le creas al Señor. No están diciendo literalmente, pero si Dios le ha dicho a este ministro de Cristo que vaya a ese territorio, indistintamente que no esté pasando lo que esté pasando por el ministro de Cristo, pero el Señor dice que vaya, hay que ir, porque uno quien le guarda la vida es Dios. Hay que obedecer, hay que hacer la buena voluntad del Señor. Pero si comienzan algunos familiares o algunos amigos a reconvenirlo, pues es el mismo Satanás a través de las personas, porque debe ser claro, cuando Dios nos da una orden, cuando Dios dice que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Indistintamente que para los sentidos humanos, para la razón humana, sea algo que uno diga, es peligroso, es malo, no se puede. ¿Sí? No. Dios dice que hemos de hacer, tenemos que hacerlo. Un varón muy amigo mío, en estos días tuvo un accidente, ¿sí? Y en ese accidente que tuvo en la misma área de su cuerpo, ya había tenido una operación, ¿sí? Y en ese mismo área, pues, el accidente que tuvo le afectaron. Pero él me compartía que él tenía un sentir de que cuando lo iba a ver el especialista, él tenía una fe y clamaba a Dios por su misericordia, de que Dios lo iba a sanar sin necesidad de que hiciera una operación, tanto clariano que también la medicina y los médicos son un talento, y es la soberanía de Dios. Dios puede también usar un médico, los medicamentos, para que uno sea sano, como Dios, como lo hizo, hablamos del libro de cuando Dios usó el profeta Isaías para este rey que pidió más la rodilla, y después dijo que lo colocaron una llaga, porque tenía problemas, le colocaron una masa de higos en la llaga para ser sano. Entonces Dios puede sanarte a través de los médicos, de la medicina, o puede darte la sanidad directamente. Uno acude primeramente, en primera instancia, a Jesucristo, ¿sí? Que nos sane de toda enfermedad y toda dolencia. Pero si la soberanía de Dios, igual forma puede usar. Pero este varón me compartía que, sí, había tenido un sentir después de que sintió que el médico le dijo que no.
hay necesidad, que iban a esperar unos días, y ahora me comentó de que pues había un problema con los medicamentos, y que entonces él tenía fe que sin medicamentos ya llevaba unas horas y que sin medicamentos se sentía mejor. Entonces, no puede llegar otra persona a decirle, no tienes que tomártelo porque si no, mira aquí yo lo otro. No puede llegar otra persona a decir, no te tienes que mirar que si no, que pronto no sé qué. No, porque las intenciones pueden ser buenas, ¿sí? Pero puede ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios quiere hacer en la persona. Entonces, que Dios nos ayude, que ninguno de nosotros vayamos a ser piedra de tropiezo para con los hermanos en Cristo, para con los cónyuges, para con los hijos que se estén moviendo por emociones y sentimientos. Cuando la persona se mueve más en emociones y sentimientos, entonces es donde puede aprovechar el mismo diablo y los demonios a llenarte de pensamientos. No estoy en un momento que vaya a estar una persona endemoniada, un demonio dentro de su cuerpo. Hago la aclaración, ni que el mismo diablo en su cuerpo. Pero la persona de pronto que se mueve por emociones y sentimientos, un cristiano, hasta un ministro de Cristo, como en el caso de Pedro, deja sus emociones y sentimientos, uy, ¿qué está pasando aquí y lo otro? Y comienzan a fluir tantos pensamientos en su interior, que de igual forma el diablo y los demonios pueden aprovechar para lanzarle esos pensamientos contrarios de desobediencia al Señor. Y por eso que Jesús dijo a Pedro, una vez conmigo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te vaya a acontecer eso que te van a hacer, Señor. Parece buena la intención, pero estaba yendo en contra del plan perpetuo de la voluntad de nuestro Padre Eterno, lo cual se tenía que cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho caso a Pedro, ay sí, no, yo voy a reconvenir esto, entonces no estaríamos hablando de Jesús. No hubiera habido vida eterna, salvación eterna. Porque cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en esa cruz de madera y murió, ¿sí? Sabemos que se partió el velo en dos. Cuando se parte el velo en dos, se parte la historia antes de Cristo, el antiguo pacto, y después de Cristo, cuando resucitó al tercer día. Sabemos que el Señor Jesucristo, cuando expiró en esa cruz, su espíritu interior fue al Padre. Su cuerpo quedó en la cruz y su alma descendió al Hades, al sol, al lugar de los muertos, y venció y derrotó a Satanás, a la muerte, los demonios, el pecado, la maldad, quedaron vencidos, derrotados por la mano por el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le quitó a Satanás el acta y el decreto con que los acusaba. Satanás siempre iba y se presentaba ante Dios, recuerden en el libro de Job, capítulo 1, a acusar. Jesucristo le quitó ese acta y decreto a Satanás allá en el Hades. El alma de Jesús descendió. Ya Jesús estaba vivificando el Espíritu Santo allá en el Hades. Venció a la muerte, como dice Apocalipsis 1:18. Le quitó a la muerte, que es otro ser espiritual, las llaves del Hades, la llave del Seol, de los lugares de los muertos. Y venció a todo fuerte, toda potestad, todo demonio, espíritu, mundo, y al pecado, la maldad. Esos enemigos, claro, bajo la planta de los pies de Jesucristo, mi Señor venció derrotado por la eternidad, hasta el tiempo que Dios Cristo bendito lo lanza al lago de fuego, que es un lugar de tormento día y noche por los siglos de los siglos, que es la muerte segunda, que es el fin del pecado, la maldad, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, 14. Entonces, el Señor Jesucristo le predicó a las almas carceleras del diluvio Noé, a las almas del Señor Abraham, y todos estos justos, esto que veían, se lo llevó al paraíso, resucitó al tercer día, y estuvo 40 años con sus discípulos, y después subió para estar sentado a la vista del Padre. Y el que intercede por nosotros los pecadores ante nuestro Padre Eterno, intercede por Jesucristo. Esa es la piedra viva. Entonces no hubiera acontecido eso que le estoy compartiendo, donde hubiera sacado la reconvención que le estaba haciendo Pedro. Entonces que Dios nos guarde, de que ninguno vayamos a ser piedra de tropiezo para con un ministro de Cristo, para con un cristiano, con una persona. Por eso, cuando uno va a hablar, tiene que pensar muy bien si viene de parte de Dios o no viene de Dios, lo que vamos a compartir, lo que vamos a decir. Y de igual forma, nosotros tenemos mucho cuidado a lo que se nos está hablando, si es de parte de Dios o es que el enemigo le está colocando en ese familiar, en ese ministro de Cristo, en ese cristiano, en esa persona, pensamientos que vienen del diablo para hacer tropezar. Entonces, damos gracias, Señor, por este mensaje claro, preciso y conciso, que en estos tiempos del fin, Satanás se está moviendo por el ambiente y está buscando con sutileza, ¿sí? Porque tú no vas a sospechar, por lo regular se sospecha que el satánico, el brujo, el hechicero, sí, eso tiene más relación con Satanás.
Entonces no vas a sospechar del pastor, del maestro, del evangelista, del papá, de la mamá. Ah, no, porque esos no. Y son cristianos menos. Pero si te dejan un portillo abierto como le aconteció a Pedro, pues el instrumento es para dar un mal consejo. Dar una reconversión que parezca buena, pero es un mal consejo que va en contra de lo que Dios quiere que se haga. Que Dios nos ayude a discernir. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Gracias, hermana, el versículo que está, que para que nos quede claro. Hechos 4. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo por el cual usa la iglesia católica para decir que Pedro es la roca, pero es que hay otro versículo que habla de Jesús sobre Jesucristo. Hechos 4. Hechos 4. Ahora sí. Y entonces Hechos 4 es que nos da la claridad. Gracias, hermana. Sí, porque esto es con palabras, esto es con sustento bíblico, mis hermanos. Hechos 4:11. Sí. Hechos 4:11 nos confirma quién es la piedra. Este Jesús es la piedra reprobada. Aquí dice que Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los indicadores, la cual ha venido a ser cabeza grande. Hasta en la misma Sagrada Escritura hay que tener mucho cuidado. Cuando hay una mala interpretación, una mala enseñanza, vamos a volver a leer la mala interpretación que se le da a versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo lo utiliza mucho la Iglesia Católica para decir que Pedro es la base de la iglesia. No, señor. Porque hay muchos versículos, ¿sí? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Jesús está en tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando del mismo de Jesús. Y lo confirma aquí, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual va a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. ¿Salmo qué? 118, 22. Salmo 118, 22. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que se echaron los edificadores. Nuestro Jesucristo, ¿quién lo desechó? El pueblo de Israel. Y hay otro libro que hace mucha claridad, que es el libro de Daniel. Cuando te habla de esa piedra y está en ese sueño que tuvo Nabucodonosor ese sueño de esa estatua grande de oro. Pero vamos a leer los versículos claros. Dice Daniel 2:34. Estaba mirando, dice Daniel, ¿no? Hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y dio a la imagen en sus pies, de hierro, de barro, cocidos de menuzón. ¿Sí? Y entonces vamos a ver lo que dice. ¿Sí? Ahora Daniel 2:45. 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y el reino de Jesucristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, hablando de la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que hará de padecer en los porteros. Entonces hay muchos versículos que, gracias, mi hermano, damos gracias al Señor por su palabra. Entonces también hay que discernir, mis hermanos. Hay que discernir también cualquier versículo que te quieran utilizar. No digas amén a todo, así como leímos Mateo 16, 18, que quieren hacer entender que Pedro es la piedra. Tenemos que leer como leímos, y hay muchos más versículos, como está diciendo el hermano, creo que no va más como una escuela bíblica, pero sí importante que tengamos claro que aún hasta cuando se nos venga a hablar de doctrina, ¿sí? Nosotros debemos discernir el espíritu y no quedarnos solamente con un versículo, sino mirar los contextos de otros versículos en otro libro para no ser engañados. Que Dios les continúe diciendo, les amo.